En la clase anterior estuvimos viendo los términos que enfatizan las causas del pecado. ¿Cuáles eran esos términos que enfatizan las causas del pecado? Y de electricidad. La ignorancia es uno. Sí, y la ignorancia. ¿Qué más? El error. El error también. Y La falta de atención. la falta de atención igualmente. Y los términos usados para describir el carácter del pecado. ¿Cuáles son esos términos que describen el carácter del pecado? Errar al blanco, uno. Errar el blanco, excelente. Es la más común esa, ¿eh? La definición del pecado, errar el blanco. Es apuntar a otro blanco, en realidad, ¿eh? Irreligiosidad también. Transgresión. Iniquidad. Rebelión. Traición. Perversión. Abominación. Estos pecados a Dios, al término abominación, es que le es repulsivo al Señor. Se le descompone el estómago con estos tipos de pecados como la idolatría y la homosexualidad. Los términos que se utilizan para enfatizar los resultados del pecado son agitación o inquietud, malo, maldad, o también la culpa. Esas son las consecuencias. Y no somos nosotros pecadores porque pecamos. Pecamos, ¿por qué? Somos pecadores. Porque somos pecadores. Somos por naturaleza, por esencia, inherentemente pecadores. Esa es nuestra naturaleza de pecado. Como el pez no puede sobrevivir fuera del agua, así el ser humano no puede hacer otra cosa sino pecar. Y para dejar de pecar o neutralizar los efectos y el poder del pecado, se requiere otra naturaleza. Y esa otra naturaleza es la nueva naturaleza, conocido como la regeneración o el nuevo nacimiento. Y definimos también lo que era pecado, es cualquier falta de conformidad activa o también pasiva con la ley moral de Dios. Puede ser un acto, un pensamiento, una disposición o un estado interno también. Y consiste la esencia del pecado en no dejar que Dios sea Dios, escoger a otra cosa que no sea Dios. Es emanciparnos de Dios, porque nosotros fuimos creados para Dios, para tener comunión con Dios. El apartarnos, alejarnos de Él, ya es una perversión o una rebelión contra nuestro Señor. Bien, eso fue lo que estuvimos viendo ayer. Ayer estuvimos analizando aquella doctrina y ahora corresponde ver la doctrina del pecado, las fuentes del pecado. Eso es lo que tenemos que ver hoy día, entonces. Hoy día estamos a 16. ¿Cuándo estamos hoy día de la fecha? A 16, A 10, ¿cierto? profesor. A 10 de julio. Sí. Ah, muy bien. Al hermano Franco, a ver. Claro, hermano Franco le corresponde hoy día la disertación. Hoy 10 de julio. Correcto, el hermano Franco, entonces, uno. Y también la hermana Miriam parece hoy día. Ahí me recuerda, la hermana Miriam parece que había quedado para hoy día. Si está por ahí la hermana Miriam, me confirma, por favor. Hermano, consulta. Paulo, Sí, hermana Miriam. ¿se acuerda que quedamos para el 16 de julio? Ah, perfecto, no hay problema. Muy bien. Gracias por recordarme, hermana. Es para el viernes, el otro viernes entonces. Hermano, ¿quién más me está hablando, hermano Franco? Yo, hermano. Perfecto. Consulta, ¿a qué hora hay esto ahora o...? No, después, cuando finalicemos esta parte. Ah, ok. A las 10 puntos vamos a comenzar la disertación. Ya, vamos a avanzar rápido aquí con esta doctrina del pecado. La fuente del pecado, entonces, es con los cuales vamos a trabajar ahora. La fuente del pecado. Hay varias ideas con respecto a cuál es la fuente del pecado. Una de estas ideas es que considera la fuente del pecado desde cómo se concibe a los animales. Pertenece a la naturaleza,
animal de los seres humanos. Los humanos han evolucionado, esto lo sostienen lo que tiene la creencia de la teoría de la evolución de las especies. Los humanos han evolucionado a partir de los animales. No son una criatura especial de parte de Dios, si son de la evolución ateísta, y también hay cristianos que sostienen este punto de vista también, pero es la evolución teísta. Piensan que Dios utiliza la evolución. Estos sostienen que los seres humanos han evolucionado a partir de los animales y por lo tanto poseen una naturaleza animal con impulsos que todavía persisten de periodos anteriores cuando se encontraba en un estado de prehumanidad. En este proceso de evolución, esos impulsos están en declive, están menguando, y la humanidad es menos pecadora que en el pasado, sostiene este punto de vista, que concibe la fuente del pecado como la naturaleza animal que nosotros teníamos. Entonces, el pecado son residuos de lo que constituyó la condición y la naturaleza animal de nosotros antes de convertirnos en seres humanos. La solución, por lo tanto, según este punto de vista, es liberarse de estos instintos característicos propios de los animales para aprender a controlarlos. Y se puede realizar por medio de la educación y por medio de la cultura. Eso era lo que se sostenía anteriormente. Pero después de la Primera, Segunda Guerra Mundial, el optimismo por la bondad de los seres humanos cayó juntamente con todos los que cayeron en la guerra, porque allí se demostró realmente que el ser humano no es mejor que antes, sino que siempre ha sido igual. Y no es verdad que la cultura y la educación van a mejorar a los seres humanos, porque aquellos pueblos más cultos, más intelectuales, con la mayor tecnología y la mejor educación, se vieron enfrentados en los peores crímenes de la humanidad. Por lo tanto, no es verdad de que el ser humano es menos pecador, menos malvado que antiguamente. Siempre ha sido igual. Bueno, esas son ideologías. También está la ansiedad por la finitud. Explican otras personas más filosóficas que son cristianos también. Kierkegaard es cristiano. Dice que la fuente del pecado procede de la finitud humana por una parte y la libertad por la otra. Søren Kierkegaard señalaba este punto de vista. Él indicaba que es el vértigo que se siente ante la libertad o la incertidumbre frente a la libertad. Tenemos la tentación de saltar y sentimos el temor a las consecuencias de saltar. No obstante, algo dentro de nosotros quiere saltar, quiere ser liberado en otros términos. Es ser conscientes de ser libres. Podemos nosotros realizar algún acto como saltar, por ejemplo, y sin embargo estar atados porque tenemos una incertidumbre. ¿Qué hay más allá después que nosotros saltemos? Que ejerzamos nuestro libre albedrío. Esto es lo que indicaba Søren Kierkegaard, un salto al vacío. Somos independientes, somos libres, pero esta libertad nos causa una gran incertidumbre porque no sabemos cómo ejercerla y podemos tomar una decisión equivocada. No sabemos qué hay más allá, eso es lo que produce la incertidumbre. Somos libres, pero al mismo tiempo queremos estar autorrecluidos, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que sostenía Søren Kierkegaard. De allí proviene entonces la fuente del pecado para este autor. Por lo tanto, la solución, si se concibe la fuente del pecado desde este punto de vista de la ansiedad por la finitud, entonces hay que superar nuestros propios medios, la tentación entre la finitud y la libertad de aspirar a algo más. Por lo tanto, para solucionar estos problemas, ¿qué es necesario según este punto de vista? Obras nuestras mismas. Nosotros debemos superar por nosotros mismos, por nuestros mismos medios, esa tensión. La naturaleza animal, ¿cómo solucionamos el problema del pecado? Aprendiendo a controlarlos. De la perspectiva bíblica, no podemos controlarlo, ni tampoco podemos superarlo por nuestros propios medios. Esto tiene que venir de otra parte, del cielo, algo sobrenatural, espiritual, de parte de la divinidad. La única solución es de parte de Dios, de Jesucristo. Por esto que son ideologías simplemente muy reduccionistas, que no responden a todas las incertidumbres, todas las interrogantes que tienen los seres humanos.
Otra fuente del pecado es el alejamiento existencial. Paul Tillich, también un teólogo, pero es más filosófico este teólogo. Algunos señalan que Paul Tillich escribe su obra de naturaleza teológica, pero utilizando una metodología que es filosófica. El lenguaje es teológico, pero con significado filosófico. Escribe para los filósofos, para educarlo en la teología. Pero los filósofos no lo entienden. Y los teólogos tampoco lo entienden porque utiliza un mecanismo filosófico. Al final, la obra de Tillich es muy compleja de poder entender qué es lo que quiere decir, porque los términos lo ha redefinido. Utiliza términos como pecado, salvación, expiación, pero todo le da otro significado. Él dice que la fuente del pecado es el alejamiento existencial. Utiliza esta escuela filosófica del existencialismo. El estado humano de existencia es un estado de alejamiento, dice él. Si el estado de no ser lo que uno es esencialmente, y debería ser, el pecado es el acto de alejarse, de dar un paso consciente hacia la separación. La esencia de lo creado es buena, pero nosotros siempre utilizamos nuestra libertad de manera que caemos en el estado de separación, decía Paul Tillich. Por lo tanto, la solución al pecado que nos caracteriza a todos los seres humanos es tratar de cambiar de actitud. Pero este cambiar de actitud no se debe confundir con el cambio de actitud que nos presenta las Sagradas Escrituras. No es una conversión real. El cambio de actitud nosotros lo entendemos como el arrepentimiento, la conversión, esos cambios de actitud, un cambio de paradigma, un cambio de mente, realmente un cambio de una cosmovisión. Es ver e interpretar todo el mundo ahora desde la perspectiva de las Sagradas Escrituras. En eso consiste la conversión. Y esa es también la aspiración de los creyentes, ver, interpretar el mundo, actuar también. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar obedece a la conmovisión de las Sagradas Escrituras, que debemos crecer en ese conocimiento de la gracia y en el conocimiento de Jesucristo, lo que nos dice el apóstol Pablo, que nuestra mente sea renovada, nuestro entendimiento debe ser renovado, crecer a la estatura del varón perfecto según Jesucristo. ¿Se entiende eso? El arrepentimiento, la conversión y la santificación también. Pero no es lo que sostiene Paul Tillich, no es lo mismo porque él emplea todo el lenguaje, el cambiar de actitud, pero le da otro significado, ¿no? El significado bíblico que nosotros entendemos propiamente tal como arrepentimiento y cambio de actitud o conversión. Otros autores ven que la causa del pecado es un conflicto económico. El conflicto económico es lo que genera el pecado. El pecado surge del conflicto económico. No es una impureza religiosa, sino la opresión social, política y económica del pobre o hacia los pobres. Es la negación de la humanidad del prójimo mediante acciones políticas y económicas injustas. Es negarse a amar al prójimo y por lo tanto al Señor mismo. Se justifica el uso de la violencia para liberarse. Aquí se está hablando realmente de la teología de la revolución. Es decir, para poder liberarse se pueden emplear las armas y hubieron religiosos, sacerdotes católicos que emplearon las armas para poder liberarse. La solución consiste en eliminar entonces la opresión y las desigualdades en las posesiones de poder. A eso se refiere la teología de la liberación o también la teología de la revolución. Hay varios autores que trabajan esta teología. El primero en escribir acerca de este tema fue Gustavo Gutiérrez. En su libro Teología de la Liberación dice lo siguiente. Dice que la obra de Cristo, dice Gustavo Gutiérrez, que estoy citando a Gustavo Gutiérrez para que se entienda en qué consiste la teología de la liberación y de acuerdo a lo que él sostiene. La obra de Cristo es presentada simultáneamente como una liberación del pecado. Eso es lo que dice, una liberación del pecado. Por lo tanto, el pecado no lo ve solamente como una opresión
política o económica, sino la liberación del pecado. Pero también una liberación del pecado y de todas sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? El despojo, la injusticia, el odio. Y al liberar, dice él, da cumplimiento a las promesas de los profetas y crea un nuevo pueblo escogido a escala universal. Ahí ya pareciera que estuviese hablando ahí Gustavo Gutiérrez. Primero habla acerca del pecado, de la transformación. Se va a producir, si nos convertimos a Cristo, se va a producir una transformación en nosotros. Como consecuencia de esa transformación del nuevo nacimiento, entonces nos va a llevar a una comprensión contraria al orden existente de justicia y opresión. Pareciera que eso es lo que indica él. Pero también por lo que dice, realizarnos como persona, hijo de Dios, pareciera que no está bien no solamente el tema de la conversión religiosa como nosotros lo entendemos del nuevo nacimiento, pareciera que es muy similar a esta teología del reino ahora, el reino ya, una cristianización del mundo. Es decir, culturalmente todos se van a hacer cristianos y se va a desaparecer la injusticia a escala universal. Porque la Sagrada Escritura también nos dice que es muy angosto el camino, estrecha la puerta, y pocos son los que entran por ella. Por lo tanto, ya esta comprensión de crear un nuevo pueblo escogido a escala universal, una transformación radical, universal, mundial, eso no es posible, de acuerdo a lo que entendemos nosotros cuando Cristo le dijo que son muy pocos los que entran por esta puerta, no son muchos los que se convierten. También dice él que es la libertad de todo lo que nos impide realizarnos como persona, hijo de Dios, y la libertad para amar y entrar en comunión con Dios y también con los demás. De eso habla Gustavo Gutiérrez. También dice que el pecado exige una liberación radical, pero esta incluye necesariamente una liberación política. Por lo tanto, Gustavo Gutiérrez se defiende, pareciera, de acuerdo a la acusación que se le plantea a la teología de la liberación, porque dice que el pecado exige una liberación radical, pero esta incluye necesariamente una liberación política. Esta liberación es un don que aporta Cristo. Por su muerte y resurrección redima al hombre de todas las esclavitudes a que los tiene sujeto el pecado. La ignorancia, por ejemplo, el hambre, la miseria y la opresión. En una palabra, la injusticia y el odio que tienen su origen en el egoísmo humano. Eso es lo que trata Gustavo Gutiérrez, él en su obra, La teología de la liberación. Pero es verdad también que trajo guerra, las guerrillas, la muerte sobre varios países latinoamericanos cuando se implementó lo que escribió Gustavo Gutiérrez, Leonardo Bosch, entre otros autores de la teología de la liberación y de la revolución. Otros ven la fuente del pecado como el individualismo y la competitividad. El pecado surge, dice este punto de vista, del individualismo y la competitividad. El pecado es una negación o un mal uso del talento particular de uno y de su herencia social. Es una lucha egoísta. Bueno, eso es verdad, el ser humano es egoísta. Individualista también. Bueno, no todos son individualistas. La cultura, por ejemplo, del Oriente, del Medio Oriente, del Extremo Oriente, que son los pueblos prehispánicos, el tema del individualismo ha desaparecido. Ahí solamente los individualistas son los del Occidente. Contra otros seres humanos y contra Dios, en lugar de cooperar con ellos. La competitividad es adquirida, por tanto se puede modificar por medio de la educación, dice también este punto de vista que concibe la fuente del pecado como el individualismo y la competitividad. Se puede mejorar por medio de la educación. La historia ha demostrado que no se puede mejorar por medio de la educación este problema. Hermano Vicente había levantado la mano antes, hace un momento atrás. Sí, fue hace varios minutos, profesor. Disculpe, mi hermano. No sé si me acuerdo bien, era sobre, creo que uno de los pensamientos que usted estaba hablando sobre el pecado, que creo que tenía que ver con la teología del progreso, que era a través del, como lo está mencionando, a través de la educación o cualquier otra estrategia, llegar a la realización y así se vence el pecado, pero era una pregunta, si es que usted estaba hablando en sí de tal teología y ahí colocando el término, como acá aparece, individualismo y competitividad, ¿es relacionado a una teología o no?
No, son respuesta a la maldad y al pecado del ser humano desde perspectivas no cristianas. Algunas son cristianas, por ejemplo, esto del individualismo, la competitividad, no es cristiana. También la otra, el conflicto económico sí, pero de la teología de la liberación, de la revolución. El alejamiento existencial es una respuesta netamente existencialista, de la filosofía existencialista, aunque está barnizada con la reflexión de Paul Tillich, que es protestante, pero es esencialmente de la escuela filosófica del existencialismo. La otra, la naturaleza animal, es de la teoría de la evolución, pero también está barnizada por cristianos como Teilhard de Chardin, por ejemplo, que es católico también él, que utiliza la evolución o le imputa la evolución a Dios para crear. Pero son todas filosóficas, la ansiedad por la finitud también es filosófica, aunque también el que lo propone es un cristiano, Kierkegaard, por ejemplo. Pero son filosóficas, no son cristianos de la línea de los conservadores. Esa es, no son de esa línea de los conservadores. Muy bien. La enseñanza bíblica ahora entonces, después de analizar varias ideas acerca del pecado, corresponde ver la enseñanza bíblica. ¿Cuál es la fuente del pecado? La fuente del pecado no lo causa Dios. Dios no es el autor del pecado, el causante del pecado, sino que de nuestra propia concupiscencia, dice Santiago, nacen los pecados. No lo causa Dios, eso en primer lugar se debe tener muy, muy claro. Los hombres tienen ciertos deseos legítimos. ¿Cuáles son? Y son deseos legítimos. El hambre, por ejemplo. El vestuario. El impulso sexual. La supervivencia. Los humanos son capaces de escoger entre alternativas. Esto se conoce como libre albedrío en términos más teológicos, más técnicos. Algunos deseos son naturales. Aunque sean buenos en sí mismos, son áreas potenciales de tentación y de pecado. Cuando se extralimitan los lineamientos de Dios, se constituye pecado. Eso es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son esos deseos naturales? Uno de los deseos naturales es el deseo de disfrutar de cosas o de bienes materiales, como la comida, la bebida, entre otros tantos recursos que requiere el ser humano físico. Cualquier satisfacción impropia de un deseo es un ejemplo de los malos deseos del cuerpo, nos dice Juan. Cuando se extralimita los límites que Dios le ha establecido. El deseo de obtener cosas, no solamente disfrutar, sino de obtener cosas. Es legítimo ejercer soberanía en el mundo y ejercer también nuestra mayordomía porque fue establecido por Dios. Pero cuando se extralimita aquella prerrogativa, se termina en codicia. Bueno, esto lo vemos en las grandes empresas, por ejemplo. No es que esté en contra de las grandes empresas, pero son importantes para el progreso de un país y ayudan a las personas también para obtener trabajo y mejora los salarios, en fin, mejora la calidad de vida. Sino cuando abarcan de tal manera bienes marinos, por ejemplo, el mar o la tierra igual, en perjuicio de los otros, en perjuicio de las otras personas. Ya, por supuesto, eso puede ser catalogado como algo impropio, algo antiético, como pecado delante de Dios, porque perjudica a otras personas, como los campesinos del centro norte y del norte de Chile, cerca de Santiago, de Paine, por esos lados, con el cultivo de las paltas, cuando también se privatizó el agua, se secaron todos los ríos, los esteros, y el agua está reservado solamente para un sector, cuando no se comparte con los otros, porque se ha privatizado. Ya, por supuesto, eso no puede ser algo ético, es una actitud anticristiana. Lo vemos los campesinos en el norte, los que también cultivaban paltas, pero tenían agua antes que llegaran aquellos que tomaron los cerros
y todo el agua lo llevaron a los cerros por medio de nuevas tecnologías. O del mar también parcelar el mar y decirle a los pequeños pescadores, ustedes solamente pueden pescar aquí, no pueden salir a otras o cruzar las fronteras que han sido delimitados para ellos. También, por supuesto, son tratamientos injustos porque van en perjuicio de otros. La ley judía del Antiguo Testamento lo condena a aquellos que están abarcando terrenos en el mar o en la tierra, donde sea. El Señor le dice, ¿acaso ustedes, emplea una ironía ahí, ustedes que extienden los cercos, que se apropian de las tierras, que hacen esclavos de personas por un par de sandalias, porque las deudas son tan altas, los impuestos o los intereses son tan altos que ustedes compraron unos zapatos, siempre está empleando un hipérbole, el Señor, una exageración, pero lo esclavizaron porque no pudo pagar un par de zapatos, le quitaron su libertad, su tierra, su ganado, todo, y lo esclavizaron porque no pudo pagar un par de zapatos. Y ustedes tienen sus tierras, compran tierra para poder pagarse las deudas que le tiene la gente. ¿Acaso ustedes van a vivir solo en este mundo? Le dice el profeta Isaías. Son estos deseos de obtener cosas legítimos, pero cuando se extralimitan, se constituyen como pecado. El deseo de hacer cosas, de conseguir, cuando se abusa de aquel deseo, se convierte en la arrogancia de la vida, también lo describe el Juan. Hermano Pablo. Sí, hermano Jaime. Hola, buenas noches a todos. Mire, cuando se analiza esta doctrina de los deseos naturales, en su sabiduría, nuestro Dios, cuando entrega la ley a los hebreos, vemos el año sabático, el año jubileo, más que nada para también iba a educar a su pueblo, de hacer descansar la tierra, de no obtener más de lo que podría obtener, de entregar, ¿no es cierto?, volver las tierras a sus propietarios naturales. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, la sabiduría de Dios, como Dios ya iba empleando estas cosas a su pueblo para enseñarnos a través de ellos. Por eso el pueblo enseña a su pueblo, a los sacerdotes, hacia todas las naciones, porque ellos eran las personas que deberían nosotros enseñarnos todas estas cosas a todo el mundo. Así es. Y quiero contar un hecho muy particular en relación a lo que usted describía. Yo trabajé en la ciudad de Chaitén 4 años. Esto es un paréntesis. Y viví la tragedia del volcán Chaitén en el año 2008. Recién había llegado yo a trabajar a esa unidad y estuve en un lapso de 4 años. Por lo que yo pude apreciar los primeros años, la población en esos años, toda la gente que llegaba a trabajar, los arriendos eran extremadamente excesivos, carísimos, muy caros. Cuando hubo el volcán Chaitén, toda la gente de Chaitén tuvo que emigrar a diferentes localidades, Osorno, Puerto Montt, Castro, etc. Y se encontraron con las personas cuando le preguntaban que iban a arrendar porque habían salido de Chaitén, los arriendos para la gente de Chaitén. Le aplicaban quizás el 100% más caro en Puerto Montt. Si en Puerto Montt un arriendo valía 100.000, si la persona de Chaitén se lo duplicaban a 200. De alguna u otra manera, las personas le pagaron de la misma forma como ellos hacían cuando la gente iba a trabajar a Chaitén, donde los arriendos eran demasiado caros. Y aquí vemos más o menos, lo vemos, ¿no es cierto?, en los deseos naturales, de obtener la codicia, la arrogancia, los malos deseos, etc. Eso vemos. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, hermano Jaime, por aquel importante comentario de la naturaleza, el comportamiento de los seres humanos. ¿Profesor? Hermano Alexis, ¿sí? Sí, hola, ¿cómo está, profe? Dios le bendiga. Bien, igualmente. Frente a lo que mencionaba usted recién y nuestro hermano, yo he tenido esta inquietud hace días, de cuando leímos la historia eclesiástica, ¿no es cierto?, del otro ramo,
Y lo último que estuvimos pasando, que mencionaba acerca del gran avivamiento, ¿no es cierto?, pentecostal que hubo en el año 1900, en una parte de la lectura decía que todo eso se produjo en parte por lo que Dios venía haciendo ya en años anteriores. Fue como una preparación del terreno para lo que iba a suceder. Y frente a lo que estamos viendo ahora, la codicia, el deseo de querer más, yo me preguntaba qué es lo que nosotros estamos preparando hoy en día, porque todo lo que se expresa, ¿no es cierto?, acá, el aumento del conocimiento, los deseos, la vanagloria, como iglesia no estamos ajenos porque también estamos envueltos, también hoy en día no vemos la misma iglesia del año 1900, ¿no es cierto? No es la misma iglesia. Y yo me preguntaba qué terreno es el que estamos preparando para la próxima generación. ¿Un terreno de un despertar espiritual o un terreno de que la gente se vaya olvidando de Dios y vayamos asumiendo las cosas materiales y la vanagloria, las cosas de la vida? Y me quedaba siempre esa inquietud y vemos que hay una iglesia que está envuelta. Podemos decir que tiene un pie dentro de la iglesia y otro fuera. Perfecto. Muy bien, mi hermano Alexis, muchas gracias por compartirnos esa reflexión e inquietud suya. Muy importante, que nos ayuda también a reflexionar sobre esa pregunta. ¿Qué podemos hacer? Hermano Paulo, Sí, Pastor Marcelo. yo tengo una consulta, bueno, referente a lo que hablaba nuestro hermano recién, surge mi pregunta. Con respecto a eso, por ejemplo, en 1909, por ahí vemos el avivamiento aquí en Chile con Hoover y todo lo demás, pero es de esperarse, o sea, bíblicamente hablando, según lo que enseña la Biblia, es de esperarse que este tiempo postrero, último, tengamos apostasía, como lo dice la palabra. O sea, hay varios versículos en el Nuevo Testamento que hablan que, por ejemplo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, dando a entender que iba a haber muy poca fe. Pablo habla que en estos tiempos iban a haber mucha apostasía, herejía, falsa enseñanza. Entonces, como que la Biblia no apunta a un avivamiento en el último tiempo, y quizás hay hermanos que tienen, no sé si decirlo falsa esperanza, pero quisiera usar ese término, tienen la falsa esperanza de que va a venir un avivamiento, que prácticamente vamos a salir volando por los aires y vamos a ser arrebatados al tercer cielo como Pablo, y están esperando eso, están esperando el momento donde el fuego de Dios va a caer como en Pentecostés, cuando la Biblia realmente apunta que este tiempo va a ser todo lo contrario. No sé, ¿qué podría usted decirnos respecto a eso? Quizá los hermanos lo entienden previo al arrebatamiento, si somos de esa perspectiva pre-tribulacionista. Algunos señalan que es previo al arrebatamiento, pero otros sostienen también que ese gran avivamiento se va a producir cuando ya la iglesia no esté, cuando la iglesia sea arrebatada. Los avivamientos implican un crecimiento de la iglesia. Cuando la iglesia crezca, independientemente si hay manifestaciones extraordinarias, por ejemplo, lengua, profecía. Por ejemplo, el avivamiento de Charles Spurgeon, no había nada de lengua, profecía, porque eso pertenece al 1900 en Estados Unidos, pentecostalismo moderno. Pero en el caso de Charles Spurgeon, este predicador en toda su vida, y de hecho los avivamientos crecen y después menguan, pero el Charles Spurgeon toda su vida, esa iglesia tuvo un avivamiento. Eso es lo curioso, porque predicaba solamente la palabra de Dios. La iglesia crecía extraordinariamente y la gente pagaba para ir a escuchar también a un predicador en el tabernáculo metropolitano. Pero ese crecimiento, esa explosión que se produce en el seguimiento de Jesucristo, algunos también lo interpretan como posterior al arrebatamiento. Aquellas personas que no pudieron oír el mensaje del Evangelio, y aquellos judíos también que se van a convertir por medio del testimonio de los dos testigos, por medio del ángel también, y por medio de los 144.000 sellados que predican el Evangelio a toda criatura. Eso, al parecer, algunos lo interpretan como que van a llevar a cabo ese gran avivamiento
que están esperando los hermanos. Se puede entender en ese sentido, posterior al arrebatamiento o como anterior al arrebatamiento. Pareciera que lo que usted dice, el hermano falsa de esperanza, parece lo interpretan previo al arrebatamiento y no posteriormente. Pero mi hermano, ¿Sí, hermano Jaime? sí, por lo que decía mi pastor, yo creo que va a haber un gran avivamiento ante el arrebatamiento de la iglesia. El Señor dice al apóstol Pedro, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. La iglesia de Cristo es la que aguarda, la que la protege, es la que edifica, es la iglesia de Cristo. Cuando vemos también todo eso, habían personas sacerdotes que adoraban a Dios Baal, pero habían 7.000 rodillas que no se habían doblegado a Dios Baal. Y creo que en esta tierra hay una iglesia verdadera. Es por eso que lo llama a la iglesia ser el sal de la tierra y luz de este mundo. Hay un remanente en esta tierra, en esta iglesia, para sazonar el pecado que hay en esta tierra. Y creo que en alguna parte del mundo, y creo que está formando y edificando una iglesia verdadera. Y creemos, y yo creo conscientemente, que pertenezco a la iglesia de Cristo. Porque Dios nos ha llamado a ser creyentes, ser parte de la familia de Dios e hijo de Dios. Y me creo que soy parte de la iglesia de Cristo. Y creo que va a haber un despertar en nuestras vidas y va a haber un gran avivamiento antes de la venida de nuestro Señor. Muy bien. Podría ser ¿cómo se llama esto? Paralelo, ¿eh? Una gran apostasía por un lado, la escasez de la fe de una gente por otro, pero por otro un sector de otro grupo de la población mundial, que es de la iglesia, va a experimentar también un crecimiento. Yo no sé por qué es parte de la escatología eso, hermano, como no sucede todavía. Es difícil saberlo, son interpretaciones nuestras solamente. Sí, mi doctor. Mi opinión es personal, va como los pastores. ¿Sí? Y se van a cumplir ambas cosas. Tanto la apostasía como la otra parte del avivamiento. Sí, claro. Hay una iglesia apóstata, la hay, la está viendo, ¿ya? Y lamentablemente está saliendo del círculo evangélico, ¿ya? Pero hay que cumplirse ambas cosas, creo yo. Va a tener que ser de esa manera. Pienso Correcto. yo. Correcto. Claro, porque Dios no puede, o sea, en la condición que la iglesia está, Dios va a tener que hacer algo. Y también va a tener que depender de mucho de nosotros también, como iglesia. Porque una parte la hace Dios y la otra parte la hacemos nosotros. Deben consagrarlo, buscar a Dios, y el resto lo hará Dios, lo que nosotros no podamos hacer. Correcto, muy bien. Ahí tenemos la parábola de las 10 vírgenes. Correcto. Correcto, muy bien. Muchas gracias, mis estimados. 5 estaban con aceite. Exacto. Muy bien, muchas gracias por su aporte, intervenciones, mis estimados hermanos pastores también. Ahora vamos a ver otro de las doctrinas muy importantes cuando se estudia la doctrina del pecado. Lo han escuchado lo más probablemente en alguno de los libros o predicaciones por ahí cuando hablan acerca de la depravación total. Vamos a emplear otro término, que es la corrupción total, pero la corrupción total o la depravación total son sinónimos, nos referimos a la misma doctrina. Una doctrina muy importante esto para entender el lenguaje cuando se utiliza, qué es lo que queremos expresar cuando decimos el ser humano está totalmente depravado. Y cuando lo prediquemos, puede ser un mensaje evangelístico o un mensaje a la iglesia cuando definamos lo que es el pecado. Y esta expresión, el ser humano está totalmente depravado, se caracteriza por la depravación moral. Hay que explicar un poco este término de la depravación total en las escuelas dominicales también. La depravación total. ¿Qué entiende el ser humano por la depravación total? Vamos a ver lo que no es la depravación total. Recuerde, depravación o corrupción total son sinónimos. La depravación total no significa que no hay un rastro de bondad en el ser humano, en el hombre. Cuando decimos que el hombre es totalmente corrupto, depravado, no queremos significar que sea lo más pecaminoso que probablemente pudiera llegar a ser. Muchos pecadores son todavía capaces de buenas acciones. Aman a sus hijos, a su esposa, aman a sus familiares, a sus amigos.
esos rasgos de bondad no han sido eliminados, pero siguen siendo totalmente depravados o corruptos. Aquellos rasgos de bondad no hacen menos pecadora a una persona. Puede que tenga rasgos de bondad, pero sigue siendo totalmente depravado. Como un alcohólico, por ejemplo, puede estar sobrio durante 2 horas del día, pero eso no lo hace menos alcohólico. O también puede ser una persona que está enferma de cáncer, por ejemplo. Puede ser que unos minutos o una hora el dolor no esté presente, pero eso no significa que está menos enferma que antes. Sigue teniendo la misma enfermedad y la magnitud de la enfermedad. Del mismo modo, aunque la persona ejerza rasgo de bondad, sigue siendo totalmente depravado y corrupto su naturaleza humana por el pecado. Tampoco no significa que el pecador no tenga conciencia o que la conciencia ha sido adormecida. Tiene conciencia todavía. Pablo señaló que los pecadores no han perdido su conciencia, pues ésta le acusa o le defiende sus razonamientos. Es decir, la conciencia, esa ley interior que nos dice esto está bien y esto está mal, eso no se ha perdido. Se ha disminuido, por supuesto, pero no se ha perdido totalmente. Está ahí la conciencia. Un asesino mata a una persona, nadie lo ve, nadie se entera de que ha cometido un crimen, pero ese asesino se sueña con su muerto. Y el muerto le viene a atormentar en las noches, hasta que finalmente se entrega. Si no se entrega nunca, va a vivir una vida de amargura, totalmente, porque su conciencia le acusa. El ser humano puede estar totalmente depravado y corrupto, pero su conciencia todavía está presente, no lo ha perdido. Tampoco significa que el pecador sea tan pecaminoso que deje de ser humano. No, por supuesto que no, sigue siendo un ser humano. No importa cuán malvada sea una persona, todavía es un ser humano y permanecerá siendo un ser humano por toda la eternidad. No importa cuán malvado podría ser Stalin, su hija lo amaba. Su hija no podía creer los crímenes atroces que hizo su padre Stalin. Hitler todavía podía expresar su amor hacia su perro, hacia su perro, o por Eva Braun. Y así podemos seguir listando. Sigue siendo un ser humano, sigue todavía siendo un ser humano. No significa que el pecador sea culpable de todo tipo de pecado. La Escritura indica que algunos pecadores tienen el orgullo de saber que no son culpables de pecados que los demás cometen. Y también cuando se evangeliza casa por casa o se practica el evangelismo personal, que la primera excusa que presenta la gente, pero si yo no soy malo, vaya a predicarle, a hablarle de Jesús a los delincuentes, a los drogadictos, a los que están fumando marihuana, a los borrachos, váyase a las cantinas, allá vaya a predicar, pero yo no le hago mal a nadie, yo soy una buena persona, no me predique a mí. Dicen algunos cuando se hace el evangelismo personal. Pero la corrupción total, la depravación total, no significa que el pecador sea culpable de todo pecado. Porque algunos se sienten orgullosos de no cometer los mismos pecados de las demás personas. También las personas, para excusar sus pecados, acusan los peores pecados que puedan cometer las otras personas. Pero siguen siendo corruptos, totalmente depravados, por la condición de la corrupción total. La depravación total dice que no hay nada en el ser humano, nada, ninguna parte, ningún área de los componentes del ser humano que no ha sido afectado por el pecado. Todas las áreas integralmente nuestras han sido dañadas por el pecado. Por lo tanto, el pecado, la depravación total, la corrupción total, no es solamente un pecado que nosotros cometamos, sino que toda la área nuestra, de nuestra vida, está afectada por esta terrible enfermedad del pecado. Esa es la idea de la depravación total. Es algo que se debe enseñar, se debe predicar, es una doctrina bíblica esta. Porque si no se le presenta la magnitud del pecado y esta doctrina de la depravación total a los seres humanos, no va a surgir
la conciencia de que se requiere o necesita un Salvador. ¿Cómo va a buscar a un Salvador si no se siente pecador, no se sabe pecador? Lo que sí significa la corrupción o la depravación total. Significa que el pecador ha corrompido el centro mismo del ser humano, es decir, llamado su corazón. No es como si solo una pequeña y poco importante porción de su vida esté corrompida por el pecado. La corrupción del pecado se ilustra mejor como un cáncer que destruye todo el cuerpo, que por un corte en la piel, que fácilmente puede ser saturada de nuevo, no es como un corte en la piel, sino que es un cáncer que se ha ramificado. Cada segmento de su cuerpo ha sido infectado por ese cáncer y lo conduce finalmente a la muerte. Y produce esa putrefacción, esa pudrición en vida de un ser humano. No hay ningún órgano del cuerpo que no sea tocado ni dañado por el cáncer. El pecado es semejante a ese cáncer. Todas las áreas de los componentes del ser humano ha sido infectado por el pecado. De eso se trata la depravación total, la corrupción total, la condición en la cual todos los seres humanos nos encontramos. Significa que el pecado se extiende a cada parte del pecador. El cuerpo ha sido afectado por el pecado. Nuestra carne ha sido afectada por el pecado. Por eso que envejecemos, nos enfermamos, nos deterioramos, nos da tendinitis en nuestros brazos, o lumbago, o lumbalgia en las espaldas, por tanto estar sentados, los oficinistas, los que trabajan en micro, en fin, los que conducen. Se envejece nuestro cuerpo, se deteriora la piel. El cuerpo experimenta en carne propia las consecuencias del pecado. Nosotros experimentamos personalmente el pecado. La mente, la razón también ha sido afectado por el pecado. Raúl Saldívar dice que él en su teología, desde la perspectiva latinoamericana, dice que el pecado ha embrutecido al ser humano. Cuando trata este tema de la mente y la razón, lo ha embrutecido. Somos unos brutos, porque teniendo a Dios nuestro creador, el creador del cielo y la tierra, el que quiere lo mejor para nosotros, el que nos quiere brindar la mayor felicidad, nosotros le rechazamos y somos hostiles y rebeldes contra la mayor bondad que puede existir en este mundo. ¿Cómo nos podemos rebelar? Una hormiga, un gusano puede rebelarse contra el creador del cielo y de la tierra y no rendirle honor y gloria. Es una persona realmente que su mente ha sido afectada por el pecado, la razón ha sido afectada por el pecado. Charles Spurgeon decía: hay que estar realmente loco, es un loco aquel que se revela y rechaza la gracia y el amor, la bondad de Jesucristo. Así escribía o predicaba Charles Spurgeon, quedó registrado en su libro. Es un loco. Hay que estar realmente desquiciado de la mente, embrutecida de la mente, para rechazar a Jesús de Nazaret. Pero se entiende, porque el pecado ha afectado nuestra razón. El rechazar a Jesucristo, el Hijo de Dios, es un acto de irracionalidad. O el negar la existencia de Dios es otro acto de irracionalidad. Por eso algunos teólogos dicen, si se demostrase algún momento de que hay un diseño, un propósito en la creación, un creador, yo estoy dispuesto a atribuirle la creación al mundo y a nosotros, a los extraterrestres, dijo Richard Dawkins. Es decir, no hay argumento que pueda convencer a este hombre, porque su intelecto, su razón ha sido afectada por el pecado. Toda la humanidad se encuentra en un estado de irracionalidad y afecta las emociones. Por supuesto que sí.
las emociones. Por eso que hay odio, amargura, celo, contienda en las emociones, en el corazón, el alma, la mente, porque ha sido afectado por el pecado. Afecta la voluntad, debilitándola y corrompiéndola. El pecador intenta hacer el bien y luego descubre que su voluntad es demasiado débil para llevar a cabo esa buena intención. Pablo dijo, yo queriendo hacer el bien que yo quiero hacer, eso no lo puedo hacer. Es más, lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que aborrezco, eso hago, dijo el apóstol Pablo, porque el pecado, su voluntad también lo ha afectado. Tenemos muy buenas intenciones de hacer algo bueno, pero somos incompetentes, impotentes de poder llevarla a cabo. Así de terrible es la condición del ser humano, una depravación total. Significa la corrupción o la depravación total, que no importa cuán buena puede ser la acción de un pecador, no puede ser enteramente buena porque es hecha con motivo equivocado. El motivo correcto para hacer una buena acción, una buena obra, es para la gloria de Dios. Es para Dios. Si esa buena obra no se hizo para la gloria de Dios, esa obra no es perfecta. Incluso los creyentes podemos hacer buenas obras, buenas acciones, pero esas buenas acciones también pueden ser para alcanzar popularidad, notoriedad o aprobación de los seres humanos, como Ananías y Zafira, por ejemplo. Querían recibir la aprobación de la iglesia. Luis Palau escribió en su autobiografía, él reconoce en su autobiografía, le que gusta las luces, los aplausos, ser reconocido, y es algo con el cual estoy luchando, dijo Luis Palau. Decía, ya falleció. Incluso los creyentes pueden actuar con motivos equivocados, errados, no para la gloria de Dios, sino por reconocimiento, por fama personal, para que su rostro, su nombre esté en alguna parte, brille en alguna parte. Mi hermano Pablo. Sí, Pastor Marcelo. Perdón que lo interrumpa. No se preocupe. Es que es imposible no hacer mención que Gigi Ávila y Jorge Rasky igual en su mensaje, bueno, yo sé que estos son predicadores de antaño, pero ¿quién no ha escuchado Gigi Ávila y Jorge Rasky? Correcto. Ellos en su mensaje igual decían que luchaban mucho con eso, con el ego personal, tanta cámara, tantas luces, tanta entrevista, tanto salir en diario y cosas así. Luchaban con su ego y se reconocían. Yo digo, si personas tan maduras como ellos, que yo creo que tenían una gran madurez, luchaban con eso, ¿cuánto más? Y sin criticar a nadie, por favor, los hermanos no me van a malentender, pero cuánto más nuestros hermanos que salen a predicar a la calle y se graban hasta regalando un pan a los que están en la calle. Entonces, es como que el ser humano tiende a necesitar, de cierta forma, mostrándose que está haciendo incluso algo por el Señor. Claro, la mayoría dice, no, es que lo hacemos para que otros hermanos sean bendecidos, pero creo que una persona madura tiene que reconocer que a veces se graba y hace cosas porque la misma pecaminosidad hace que nuestro deseo esté torcido. Así es, muy bien, muy bien. Muy bien, Pastor Marcelo. Muchas gracias por ese importante aporte, que nos ayuda a estar consciente de las razones por las cuales no nos grabamos o se predica a la calle, al aire libre. Muy bien. O también el creyente puede hacer una buena acción motivado no para la gloria de Dios, porque esa debe ser la razón fundamental para la gloria de Dios, para encubrir otros pecados. Oh, Señor, ayúdanos, Dios mío, líbranos de aquello, de hacer alguna acción que no sea para la gloria de Dios y que sea para encubrir los pecados. No, sí, los pecados hay que arrepentirse, no hay que encubrirlos con buenas acciones. Muy bien. Significa entonces que también la depravación, la corrupción total, significa que el pecador es del todo incapaz de venir a Dios a menos que Dios le dé la capacidad para hacerlo. A eso se refiere la depravación total. Esta doctrina tenemos que dominarla bien, manejarla bien.
A esto también se le llama la incapacidad total. Somos incapaces e impotentes de, por nuestros propios esfuerzos, por nuestra propia motivación, seguir a Jesucristo, a Dios. El hombre está muerto espiritualmente, por esa razón. Eso lo dice Efesios, espiritualmente muerto en delitos y pecados. Juan dijo, nadie vendrá a mí, el Evangelio de Juan, si el Padre no le trajese, es decir, no lo arrastrara hacia Cristo. Este es el tema de trajere, implica arrastrar a la fuerza, llevarlo a la fuerza a Jesucristo. A esa capacidad dada por Dios para ir a Jesucristo, cuando surge en nosotros esa motivación de seguir a Jesús, y cuando nosotros ya estamos sirviendo al Señor, cuando vamos a Cristo, le seguimos, se le llama gracia. Esa motivación implantada por Dios se le llama la gracia. Si no es por la gracia de Dios, no hubiésemos creído ni nos hubiésemos convertido a Jesucristo. Porque un pecador nunca vendrá a Dios por su propia cuenta. Jamás iremos a Dios por nuestra propia cuenta. Si esto lo dijo Juan, Jesucristo lo dijo, Juan escribe lo que dijo Jesús. Cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, a todos atraeré a mí mismo. Se refiere a la cruz. Desde la cruz de Jesucristo, al Cristo crucificado, surge un poder de atracción, atrae al creyente, pero este tema de atraer es como agarrarlo a la fuerza y arrastrarlo y llevarlo a Jesucristo. Cuando sea el Hijo del Hombre se ha levantado, a todo atraeré a mí mismo. Por eso que es el símbolo cristiano por excelencia en la cruz. Ahí está el símbolo de la redención, de la cruz, del Cristo crucificado. Hay una fuerza de atracción. La predicación del Evangelio, el mensaje evangelístico implica la cruz. Pablo, ¿qué fue lo que dijo Pablo? Los griegos buscan sabiduría y los judíos señales. Pero yo he venido a predicar a Cristo y a este crucificado. Para los griegos eso es una locura y para los judíos es un escándalo. Pero para nosotros es poder y potencia de Dios, decía el apóstol Pablo. Yo he venido a predicar a Cristo y a este crucificado. ¿Qué predicar los apóstoles? Cristo fue muerto, sepultado, crucificado, y al tercer día resucitó. El mensaje evangelístico 100% cristocéntrico. Cristo murió, Cristo fue crucificado, Cristo fue sepultado, Cristo fue resucitado, Cristo ascendió a los cielos, manda a todos los hombres al arrepentimiento y a la fe, para que vengan tiempo de refrigerio en la presencia del Señor, y Él los bautizará con Espíritu Santo. En la predicación del apóstol Pedro, en los libros de los Hechos, se repite esa predicación una y otra vez. Hay varios discursos en el libro de los Hechos. Nadie entonces irá a Dios por su propia cuenta. Pueden surgir algunas preguntas. ¿Qué pasa con aquellos que no son cristianos, que pareciera que están buscando a Dios sinceramente por su propia cuenta? Creo, dice el autor, el que escribió el libro de la Global University, un libro de texto que nosotros estuvimos utilizando, decía el autor que aún antes que ellos lleguen a Cristo, Dios ya está secretamente obrando los corazones de estas personas. Los teólogos llaman a esta creencia la doctrina de la gracia preventiva. La palabra preventiva significa que viene antes. En otras palabras, la gracia de Dios debe venir antes al pecador, antes que éste pueda dar un paso ante Dios. Dios obra en el corazón de los creyentes antes de que el creyente pueda ir al Señor Jesucristo y creerle, y aceptarle y arrepentirse. Esa es la gracia, entonces, o la doctrina de la gracia preventiva, porque viene antes a la acción de Dios actuando en el corazón de los creyentes. Muy bien, esa es la idea y la doctrina de la depravación total, que la que debemos conocer muy bien. Ahora vamos a ver rápidamente la teoría del pecado original. El pelagianismo dice lo siguiente: los humanos están libres de cualquier influencia determinante procedente de la caída. El pelagianismo no cree en el pecado original, no hay una tendencia a pecar. El alma creada por Dios para cada persona no está contaminada por ninguna supuesta corrupción o culpa. Pelagio decía, no hay humanos
los humanos pueden por sí mismos cumplir los mandatos de Dios, sin necesidad de la gracia de Dios, sin necesidad de que Cristo haya venido a morir por nuestros pecados. No hay una inclinación natural hacia el pecado. Cualquier inclinación es un hábito adquirido, decía Pelagio. Los arminianos moderados. Recibimos de Adán una naturaleza corrupta. Somos incapaces sin la ayuda divina de cumplir los mandamientos de Dios. Esta incapacidad es física e intelectual, pero no es volitiva, es decir, no ejerce la voluntad. La gracia se extiende a todos y en efecto neutraliza la corrupción recibida de Adán. Es decir, si cree es porque la gracia de Dios está actuando. O la gracia preventiva también es conocido como en ese sentido. El calvinismo señala lo siguiente. Hay una conexión definida entre el pecado de Adán y todas las personas. La muerte se ha transmitido de Adán a todos los hombres. Enfoque de la conexión del pecado de Adán y el de nosotros hay dos. Una de la cabeza federal o la cabeza natural. Con respecto a la cabeza federal, los seres humanos reciben su naturaleza física por herencia de sus padres, pero que la alma ha sido creada especialmente por Dios para cada individuo y se une al cuerpo en el nacimiento. Adán era nuestro representante. Él actuó en nombre de todos nosotros. Cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos. Eso se le conoce como la cabeza federal. O la cabeza natural, otro enfoque, para conectar este pecado de Adán con el de nosotros. El alma la recibimos por la transmisión de nuestros padres. Traducianismo se conoce esta doctrina y lo habíamos visto anteriormente. De la misma manera que recibimos nuestra naturaleza física. Esas son las distintas teorías acerca de cómo es que se transmite el pecado de Adán hacia nosotros y las distintas teorías. Pelagio, Arminio moderado y el calvinismo. Muy bien. Ahora entonces vamos a escuchar inmediatamente la disertación de nuestro hermano Franco. ¿Puede? Si va a utilizar Hermano Pablo. Sí, hermano Jaime. Tengo un compromiso en esta hora, ¿me puedo retirar? Por supuesto, adelante, hermano Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Muchas bendiciones a mi hermano. Amén. Adelante, hermano Franco. Tiene 10 minutos. Ok. Bien, yo les voy a hablar sobre el libro de Stanley Orton, Teología Sistemática, específicamente el capítulo 8, que habla sobre el origen, naturaleza y consecuencias del pecado. Ya de la página 57, o sea, 257 a la página 263. ¿Ya? Bueno, el profesor en el comienzo de la clase dio como varios retoques a lo que habla Stanley Orton aquí en su libro, acerca de las diferentes visiones del pecado que existen de manera extra bíblica. ¿Ya? Bueno, Stanley Orton comienza diciendo que en su libro que, bueno, la Biblia presenta acerca del pecado un doble panorama, que es muy profundo, que por un lado tenemos la depravación de la humanidad, y por otro lado tenemos la incomparable gloria de Dios. ¿Ya? Bueno, Stanley recalca que la comprensión del pecado es importante porque nos ayuda acerca del conocimiento de Dios. Sin embargo, por causa del pecado, ese conocimiento es distorsionado. ¿Ya? El mismo pecado es el que se encarga de distorsionar nuestro conocimiento, el conocimiento relacionado con Dios y también el conocimiento de nosotros mismos. ¿Ya? Siempre es distorsionado por el pecado, por la naturaleza del pecado. ¿Ya? Bueno, la importancia práctica de esta doctrina, que es la del pecado, nos muestra todo lo que es contrario a Dios. ¿Ya? Por lo tanto, menciona que bueno, el pecado afecta a toda la creación, incluyendo a los seres humanos, y que aún el pecado más pequeño puede acarrear un castigo eterno. ¿Ya? Y que el remedio para esto es nada más y nada menos que la muerte de Cristo en la cruz. ¿Ya? También menciona Orton que, bueno, es posible comprender por medio de la doctrina del pecado también la relación que tiene con todas las otras doctrinas bíblicas. ¿Ya? Por ejemplo, habla sobre el conocimiento de la naturaleza de Dios. Relacionado con el pecado, hay que entender que Dios tiene un control providencial sobre el mundo maldito, como el mundo que está maldito por el pecado. ¿Ya? En cuanto a la relación de la doctrina de la naturaleza de Dios. En cuanto a la doctrina que está relacionada con el universo, bueno, Orton dice que el universo fue creado bueno, pero actualmente el universo gime por su redención, por la maldad que existe obviamente innata en la creación, ¿ya? Después de la caída.
En cuanto a la humanidad, dice que bueno, la naturaleza humana se ha convertido grotescamente en una naturaleza inhumana e innatural, producto del mismo pecado. ¿Ya? En cuanto a la cristología, bueno, Orton dice que es importante relacionar el pecado también con la cristología en el aspecto de que es importante estudiar la naturaleza plena humana del Hijo de Dios, la naturaleza plenamente humana del Hijo de Dios, que fue nacido de una virgen, que fue en este caso María, y cómo este ser, por así decirlo, está totalmente libre del pecado. ¿Ya? La relación de la cristología con el tema del pecado. En cuanto a la soteriología o la salvación, dice que es importante señalar no solo por qué fue salvado el ser humano, sino de qué fue salvado también. ¿Ya? Y también, bueno, habla sobre el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo en cuanto al pecado es el que nos da la convicción y produce también en colaboración lo que es la santificación de una carne pecaminosa, que es la nuestra. ¿Ya? En cuanto a la iglesia, bueno, dice que la iglesia debe modelar un ministerio a una humanidad distorsionada por el pecado, ya que esa distorsión existe tanto dentro como fuera de la iglesia. Por eso es importante también el estudio del pecado dentro de la iglesia, más que también afuera o a las personas que son no creyentes. ¿Ya? En cuanto a los tiempos finales o la escatología, bueno, es importante estudiar el pecado porque tiene relación con que el juicio de Dios va a ser sobre todos los pecadores y al mismo tiempo, en el final de los tiempos, el pecado va a tener un final. ¿Ya? Va a ser proclamado el final del pecado con la venida de Cristo y todos los acontecimientos finales. Y bueno, en cuanto a la teología práctica, que también está dentro de las doctrinas, dice que el papel del cristiano, del creyente, consiste en evangelizar, en aconsejar, en educar, en gobernar a la iglesia, pero también consiste en afectar a la sociedad y animar a la santidad en cuanto al pecado. ¿Ya? Bueno, esto es lo que menciona Orton en relación a por qué es importante esta doctrina en relación con todas las otras doctrinas bíblicas. ¿Ya? Bueno, lo que mencionaba el profesor en el comienzo de la clase, bueno, Orton habla exactamente lo mismo. Dice que es muy importante conocer los conceptos extra bíblicos acerca del pecado, que son muchos, por lo que él menciona, las definiciones de pecado de personas, o sea, de ideología o pensamiento que son extra bíblicos, ya que esto también va a permitir al cristiano defender más acertadamente la fe y poder criticar otros sistemas con una mayor eficacia, obviamente basado en el conocimiento de lo que ellos profesan. ¿Ya? Por ejemplo, habla sobre los existencialistas. ¿Ya? Bueno, los existencialistas, dentro de esta rama se pueden incluir los que tienen pensamientos como los liberales, habla también de diversas formas de religión oriental y el pensamiento de la nueva era, que están enfocados en este tipo de pecado, de concepto de pecado existencial en relación al existencialismo. ¿Ya? Por otro lado, por ejemplo, también tenemos otro concepto del pecado extrabíblico. Las personas que creen que el pecado y la maldad no son reales, sino son simples ilusiones que se pueden vencer por medio de una percepción correcta. ¿Ya? Esto, por ejemplo, tenemos la ciencia cristiana, el hinduismo, el budismo, parte de la psicología y pensamiento positivo de cierto cristianismo popular que se enfocan en este tipo de concepto del pecado, ¿ya? Que dicen que el pecado no es real, la maldad tampoco, sino que es algo distorsionado que nosotros tenemos en nuestra percepción. ¿Ya? Por otro lado, tenemos también que lo que mencionaba el profesor en cuanto a la relación con la evolución. Algunos mantienen que el pecado es el remanente sin evolución de unas características animales primarias que nosotros tenemos o que quedan como remanentes en nosotros. Por ejemplo, temas como la agresividad. ¿Ya? Entonces Orton dice que, claro, estos tipos mencionan o son basados en la teoría de la evolución, que son remanentes que quedan de pecado en nosotros y que no han logrado de alguna manera evolucionar durante el tiempo. ¿Ya? Y además estos mismos afirman que el relato del Edén no fue algo real, sino que es un mito, que quiere explicar acerca del desarrollo del entendimiento moral y de la conciencia. ¿Ya? Y que por lo tanto la caída de Adán no fue algo real, sino fue un mito. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos la teología de la liberación. ¿Ya? La teología de la liberación, como también lo mencionó el profesor, ve el pecado como la opresión de un grupo social sobre otro.
¿ya? A grandes rasgos lo menciona. Y también, bueno, entre los conceptos más antiguos del pecado se encuentra también el dualismo, que, bueno, se basa prácticamente en la creencia de que existen dos fuerzas contrarias, que sería el bien y el mal, que están constantemente luchando, y que esta batalla entre estas dos fuerzas sería lo que propiciaría que el hombre entrara a pecar, ¿ya? Por esta batalla dualista que existe entre el bien y el mal, ¿ya? Y bueno, también se menciona lo que es la teología moderna, el Islam y otros sistemas moralistas, por ejemplo, como el Islam, eh, los menciona a grandes rasgos, también como con sus propios conceptos acerca del pecado, y también habla sobre el ateísmo, que rechaza el pecado y dice que la ética finalmente es una cuestión de preferencia, lo que es, por ejemplo, el ateísmo, que obviamente rechaza la existencia de un Dios, ¿ya? Bueno, es importante recalcar que todos estos conceptos sobre el pecado son ajenos a la Biblia, no están basados obviamente ni fundamentados bajo el concepto bíblico que nosotros tenemos, por lo tanto también obviamente van contrario a nuestros pensamientos basados bíblicamente acerca del pecado. ¿Ya? Y finalmente, bueno, Orton también habla sobre los comienzos del pecado, ¿ya? Bueno, menciona que la Biblia hace referencia a un proceso que tuvo lugar en un remoto lugar y durante un momento tenebroso, ¿verdad? Y que, bueno, esto tiene relación con la serpiente, que todos conocemos bíblicamente, la serpiente que estaba en el jardín del Edén, que, bueno, lo que dice Orton aquí es que la serpiente es una criatura extraordinaria que ya estaba confirmada en maldad antes de que entrase el pecado en el mundo, ¿ya? Bueno, en otros pasajes se encuentran dentro de la Biblia a esta serpiente como el gran dragón, como Satanás o como el diablo, ¿ya? Y que este ser fue pecador y asesino desde el principio. Ya, esto es lo que menciona Stanley Orton en cuanto al comienzo del pecado relacionado con la serpiente en el jardín del Edén, ¿ya? Y bueno, como todos sabemos también, esto está relacionado con la catástrofe del orgullo y la caída de numerosos ángeles que tuvo, bueno, la caída de Lucifer y los ángeles, que está relacionado también con la maldad, que desde un principio se menciona que ya estaba inserto en este ser, ¿ya? Y aparte de la caída de este ser, por ejemplo, o sea, de la serpiente de Lucifer, también menciona que hubo otra caída que fue la de Caín, o sea, perdón, la de Adán y Eva, ¿ya? Dice que estos seres fueron creados buenos y colocados en el huerto del Edén, donde disfrutaban de una estrecha comunión con Dios, pero puesto que no eran divinos, tenían la opción o tenían la capacidad de pecar, ¿ya? Por lo tanto, la serpiente se aprovechó de esto y, bueno, obviamente tentó a Eva para que peque, y Eva también acarrió consigo en este pecado a Adán, ¿ya? Ahora Stanley Orton, bueno, hace una referencia a que posiblemente mientras Adán había oído directamente de Dios el mandato de no comer del árbol que estaba prohibido, eh, menciona que Eva, de alguna manera, bueno, haciendo referencia a por qué se menciona que Adán fue el que pecó, si en realidad primero fue Eva, ¿ya? Entonces, hace la referencia a Stanley Orton a que probablemente, como Eva no escuchó directamente la orden de no comer de aquel árbol directo de Dios, sino de Adán, por eso se menciona a Adán como el principal culpable, porque él de alguna manera había escuchado directamente la orden de obedecer, de no comer del árbol. ¿Ya? Hace como un acercamiento a este concepto de por qué es Adán el mencionado, si fue Eva la que pecó primero, ¿ya? Y bueno, menciona finalmente que el primer pecado de la humanidad abarca todos los demás pecados, ¿ya? La desobediencia a Dios atrae consigo también lo que es el orgullo, la incredulidad, los malos deseos, el esfuerzo por descarriar a otro, que fue lo que pasó entre Adán y Eva. También trajo como consecuencia el asesinato masivo de la posteridad. Bueno, todos los descendientes de Adán obviamente estamos condenados por la caída de Adán. Y bueno, también acarrió lo que es la sumisión voluntaria al diablo. Esto es lo que menciona Stanley Orton, ¿ya? Y bueno, menciona otras consecuencias que fueron numerosas, por ejemplo, la relación divino-humana con Dios de alguna manera se perdió, también lo que es el amor, la confianza y la seguridad fue cambiada por el aislamiento
y una actitud defensiva y de culpa. De ahí que también trajo consigo lo que es el destierro del jardín del Edén, y bueno, todas las demás consecuencias que fueron obviamente mencionadas en lo que es Génesis en cuanto a lo que es el trabajo arduo, el dolor de parto y todo lo que vendría como consecuencia del pecado, ¿ya? Bueno, esto es lo que menciona Stanley Orton a grandes rasgos en las páginas que me correspondieron. Bueno, como fortaleza del texto, lo que me tocó leer, puedo tomar como fortaleza que el autor es enfático en llamar a tener un amplio conocimiento acerca de lo que son los conceptos que manejan otras religiones, otra ideología acerca del pecado, en cuanto a lo que es el llamado también a hacer una defensa sobre lo que es nuestro concepto bíblico acerca del pecado, y también sería también para poder enfatizar en la verdad que nosotros tenemos acerca del pecado y la necesidad de conocer nuestra realidad pecaminosa, nuestra naturaleza, ¿ya? Eso es lo que puedo aportar, hermanos, sobre el texto que me tocó leer. Perfecto, hermano Franco, muchas gracias por la disertación. Muy bien, mis estimados hermanos. Vamos a dar un repaso entonces de lo que estuvimos viendo. Mencione las distintas ideas sobre la fuente del pecado. ¿Cuáles son esas distintas ideas sobre la fuente del pecado? La naturaleza animal. Muy bien, la naturaleza animal, dicen algunos. ¿Qué más? La ansiedad por la finitud, igual, de Soren Kierkegaard. El alejamiento existencial, de Paul Tillich. Conflicto económico, de la teología de la revolución, de la liberación. Individualismo y competitividad, igualmente. Y por supuesto está la enseñanza bíblica. Y con respecto a lo que no significa la depravación total, ¿qué es lo que no significa esta doctrina muy importante, la depravación total? ¿Alguien recuerda lo que no significa? No significa que el pecador no tenga conciencia. Muy bien, eso es lo que no significa. Sigue teniendo conciencia el pecador, muy bien. ¿Qué más? Que no tengamos algún rastro de bondad. Continuamos teniendo rastro de bondad a pesar de la depravación total, perfecto. Y que seamos culpables de todos los pecados existentes. Muy bien, no somos culpables al ser depravado totalmente, no significa que hemos cometido todos los pecados existentes. Y también no significa que hemos dejado de ser seres humanos, seguimos siendo seres humanos a pesar de la depravación total. ¿Qué significa entonces la doctrina de la depravación total? ¿Qué significaba entonces? El pecado se extiende a todo el ser. Perfecto, muy bien. Se extiende a todo el ser. Afecta las razones, los sentimientos, la voluntad. ¿Qué más? Ha afectado el centro del ser humano, es decir, el corazón. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más recuerda lo que es la depravación total? Alguna buena acción que tenga el ser humano no es totalmente buena, puesto que siempre hay un motivo por el cual se ejecuta y finalmente es equivocado. Y toda acción que nosotros realizamos debe ser para la gloria de Dios. También significa, ¿qué más? Lo último. Que es incapaz de acudir a Dios. Muy bien, es incapaz de acudir a Dios. Si Dios no activa esa voluntad de seguirle. Perfecto. De acuerdo a las teorías acerca del pecado original, pelagianismo, arminianismo moderado, calvinismo, quienes sostienen que recibimos de Adán una naturaleza corrupta y nos ha incapacitado, pero esta incapacidad es física, intelectual, pero no es volitiva.
es decir, no afecta a la voluntad. El arminianismo moderado. Arminianismo moderado. Quienes sostienen que los humanos están libres de cualquier influencia determinante procedente de la caída, que los humanos por sí mismos pueden o podemos cumplir los mandatos de Dios. El pelagianismo. Pelagianismo, excelente. Y quienes sostienen que la muerte se ha extendido o se ha transmitido de Adán a todos los seres humanos, hay una conexión definida entre el pecado de Adán y el de todas las personas, y proponen dos enfoques, una en la cabeza federal y la otra en la cabeza natural. El calvinismo. El calvinismo. El calvinismo, perfecto. Muy bien, eso es lo que estuvimos viendo entonces en